Hola, queridos amigos de el espacio que, quédate en tu casa con los escritores. Ya tenemos hoy a ver qué es el cuarto o quinto programa que hacemos esta noche. Siempre en busca de textos fascinantes, de textos que capturen su atención, de textos eh, sabrosos para el análisis, para la hermenéutica, para el desciframiento de los signos, de textos fascinantes por cuanto polisémicos, porque pueden significar muchas cosas, de textos, digamos, anfibológicos, viene de anfibio, que no se puede a veces determinar si son criaturas de tierra o de agua o del aire. Como las ranitas pertenecen a los tres elementos, ¿verdad? Están en la tierra, están en el agua y cuando saltan con tal potencia son también criaturas del aire. Bueno, hay cuentos que son así, son inclasificables, son anfibológicos, pertenecen a diversos mundos. Sí, la literatura ambigua, la literatura que no nos da una respuesta fácil e inequívoca, que no nos da una respuesta única. En suma, lo que Umberto Eco hubiera llamado un texto abierto, un texto que queda abierto al final. Y la verdad sea dicha, amigos, en menor o mayor medida, todo texto es un texto abierto. Realmente pocas son las obras literarias en las que no nos quede la impresión de que caben diversas interpretaciones, y ahí es donde la cosa se pone bonita, porque ahí podemos discutir y ustedes pueden darme sus interpretaciones que serán tan válidas como las mías o más. Por eso me gusta ese tipo de literatura. No literatura, literatura abierta. Y ciertamente el cuento de hoy lo es. He elegido a una de las cimas del género del cuento, a ver, si no es el Himalaya, es el Annapurna o el Chimborazo en la historia del género cuento, y me refiero al francés Guy de Maupassant. Ya yo se los había dicho, amigos, para mí, en la historia del cuento, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Anton Chekhov, Horacio Quiroga y Julio Cortázar son lo más grande que ha producido el mundo. Que fácilmente, para mí son esos cinco. Por supuesto que muchos otros escribieron cuentos magistrales. Claro, en Costa Rica, que ya nos ocuparemos de autores costarricenses, ni les quepa la duda de ello, posiblemente mañana. Pero a nivel universal, los cánones universales de la historia, esos, y se engendraron unos a otros, ¿verdad? Unos fueron como hijos de los otros. El progenitor de todos es Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, que fue su discípulo espiritual, Anton Chekhov, el ruso, y luego Julio Cortázar, que como ya alguna vez les dije, tradujo toda la obra en prosa de Edgar Allan Poe, y Horacio Quiroga, que era una especie de Edgar Allan Poe trasplantado a las inexpugnables selvas de la región de Misiones en el norte de Argentina. Ayer tuvimos el privilegio de leer y de comentar su cuento terrible, A la deriva. Pero el cuento de hoy no se queda atrás en nada. Guy de Maupassant, la palabra Guy, el nombre Guy en francés, G-U-Y, Guy significa Guido, es tan simple como eso. Entonces se llamaba Guido de Maupassant, pero suena horrible, entonces le vamos a decir Guy de Maupassant. Y luego, ay, qué pereza me da, amigos, me siento como la más vulgar articulillo de Wikipedia. Hay que dar las fechas de nacimiento y muerte, pero a ver, hay que darlas, es importante, necesitamos ese referente. Guy de Maupassant nace en 1850, la puro mitad del siglo XIX, ¿verdad? Ya el romanticismo había quedado atrás, ya reinaba en Europa el realismo y el naturalismo. Y muere en 1893, muy joven, no llega a los 43 años, aunque llegó hasta el 93, pero no cumplió los 43, murió a los 42 años. Y en realidad, para la literatura y para el mundo, muere un año y medio antes,
cuando en una crisis de locura intenta sajarse el cuello con una navaja y por poco lo consigue. Inmediatamente después de ese intento de suicidio fallido, es confinado en un manicomio, por supuesto. Confinado en un manicomio, instituciones que tal vez ya se los había mencionado, a la sazón se denominaban eufemísticamente, piadosamente. Hay una figura de estilo que se llama litotes. La litotes es una atenuación del sentido de algo. Bueno, a modo de litotes, los manicomios los llamaban casas de convalecencia. La verdad es que el que entraba ahí en aquella época no salía y no convalecía y no salía vivo, casi nunca. Y el pobre Maupassant pasó el último año y medio de su vida deshaciéndose, desintegrándose psíquica y humanamente en un manicomio. Después de su fallido intento de suicidio, no puede uno menos que deplorar que no haya logrado suicidarse para evitarse ese horrible epílogo en la antesala del infierno que fue ese año y medio atroz, en un asilo de locos, en un manicomio. Guy de Maupassant era de origen noble. Todos los apellidos en francés, amigos, que tengan el de, como Alfred de Musset o Alfred de Vigny o René François de Chateaubriand, todos los que tengan el de, qué sé yo, Valéry Giscard d'Estaing, el expresidente francés. Todos esos apellidos que tienen la partícula de son apellidos nobles, son apellidos de cuna aristocrática. Esa partida de, como el von o el fan para los alemanes, el fan es para los holandeses, más bien, ¿verdad? O el von para los alemanes. Así que era un hombre de una pudiente, boyante familia burguesa, educado en los mejores liceos de Francia. Escribió Maupassant cientos de cuentos, amigos, pero escribía uno por día. ¡Qué impresionante! ¡Cómo lo envidio! ¿Cómo lo envidiamos todos los que hemos cultivado el género cuento? Es que los paría, era había un término para esto, prolijogenitividad, eso es, prolijogenitividad, una especie de genitividad, de capacidad de parir, de alumbrar un cuento, cuando no 2 o 3 al día. Los escribía de una sentada, con la facilidad con que Mozart compuso la obertura de la flauta mágica una noche antes del estreno. La tenía ya toda en la cabeza. El proceso de escribirla fue una cosa puramente mecánica. Maupassant tomaba muchas de sus historias, alguna vez dijo que todas, pero es evidente que no puede ser así. Muchas de sus historias las tomaba de lo que se llaman faits divers, es decir, sucesos, la sección de sucesos de la nación, digamos, por ejemplo. Anciano muere atropellado a la vera de un camino, bla, 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 bla. Mujer acuchilla a su esposo por abuso doméstico, bla, 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 bla. Carro se va a un precipicio, rueda 30 metros, pero sobrevive su conductor. Ese tipo de cosas. Entonces él tomaba esas noticias y elaboraba a partir de ellas sus fantasías. El mundo que todo lo quiere etiquetar, que todo lo quiere simplificar, qué negación más necia justamente del pensamiento complejo. Es lo más opuesto que hay al pensamiento complejo, que es lo que hoy en día estudiamos, es justamente etiquetar a la gente, ponerle surrealista, no es fobista, no es tachismo, no es abstraccionista, no es un naive, no es más bien un esto o en el otro, lo que ya, Ese tipo de discursos, ese tipo de ismos, ya lo hemos dicho, confunden, etiquetan a la gente, tergiversan las cosas, no son saludables. Entonces, aquí les voy a leer, por ejemplo, un cuento de Guy de Maupassant, de sus más de 500 cuentos, que es absolutamente fantástico. Es un cuento de fantasía. Caramba, si esto no es de fantasía, no es que sea. Más vale que sea de fantasía, porque si no habría razón para dormir muy mal del miedo.
Es un cuento de miedo. Hoy los voy a asustar, amigos. Hoy se van a asustar y se los garantizo. Se los estoy garantizando. Si oyen este cuento con su corazón, lo ponen en la frecuencia del niño que sé que llevan dentro, y que siempre puede ser invocado, si lo oyen con oídos de niño, este cuento los va a asustar. Entonces ahí tienen a Maupassant, oficialmente tenido por un naturalista, es decir, un archirrealista, más aún realista, más realista que Balzac o que Émile Zola o que Dickens o Galdós. Sin embargo, en este cuento es absolutamente fantástico, es un cuento fantástico, tanto como podría serlo el más fantástico cuento de Edgar Allan Poe. Entonces, por eso no me gustan los marbetes, por eso no me gustan los gafetes, ¿verdad? Maupassant era naturalista cuando era naturalista. Y era absolutamente fantástico cuando era absolutamente fantástico. Y otras muchas cosas fue también. El realismo en Francia lo representó más bien Zola. Si alguien había que ponerle el término de realismo y más aún de naturalismo, no se lo pondría yo a Maupassant, se lo pondría a Zola. Zola sí escribió largas series de novelas donde adscribía a la idea tan terrible de que los seres humanos estábamos absolutamente condicionados por nuestra fisiología y por nuestra genética sobre todo. Que el hijo de un asesino o de un hombre violento ineludiblemente iba a ser un asesino o un hombre violento. Es decir, que la genética nos determinaba. Hay un determinismo en los personajes de Zola. Hay muy poco margen para la libertad humana. Esa era la tesis básica de Émile Zola. La inescapabilidad genética. Era una genética que no es que nos condicionara. Por supuesto que todos estamos condicionados, amigos, a la genética, al medio social en que crecimos, a lo que nos enseñaron nuestros profesores, a lo que vimos en nuestra casa, a las primeras películas que fuimos, los libros que leímos, todo nos condiciona. Por supuesto, condicionado sí, pero atención a la palabra. Una cosa es estar condicionado y otra cosa es estar determinado. Condicionado, yo tengo todavía libertad para descondicionarme y buscar otro camino en mi vida. El libre arbitrio está ahí preservado, pero el determinismo genético de Zola, social y genético, porque también es social, el hijo de un obrero proletario o subproletario que trabajaba en una estación de ferrocarril, iba a ser también ferrocarrilero, y su nieto y bisnieto y tataranieto también. Bueno, esa visión, que por supuesto yo no la puedo compartir, Zola sí consideraba que la sociedad funcionaba de esa manera. Esa concepción del mundo no es ya condicionar, es determinar. Repito, es importante establecer esa diferencia. Yo puedo estar condicionado por el medio ambiente y mil otros factores que me van esculpiendo y modelando desde la juventud, pero no determinado. Es que al estar condicionado a mí me queda un espacio para la libertad. Al estar determinado no me queda ninguno. Es terrible, ¿verdad? Entonces, pues, aunque lo adoro y lo leo y lo venero y lo respeto, nunca he podido estar de acuerdo con esa cosmovisión de Zola, de la sociedad humana. Recuerden en La vida es sueño de Calderón de la Barca, cuando el rey de Polonia y sus asesores, acuérdense ustedes que a Segismundo, el protagonista de La vida es sueño de Calderón, lo habían criado entre una celda porque los astrólogos habían dicho que la configuración de las estrellas el día de su nacimiento anunciaba, profetizaba que iba a ser un déspota, carnicero, tiránico, cruel, un ser humano espantoso. Entonces lo criaron encerrado como si fuera un lobo, ¿verdad? Como si fuera un lobo. Hasta que uno de los sabios del reino dice: pero un momento, amigos, las estrellas inclinan, pero no obligan. Esa frase es una de las grandes frases de La vida es sueño. Sí, tal vez a Segismundo
la carta astral o las estrellas. Bueno, para quienes crean en eso, yo respeto, no soy de quienes creen en esas cosas, pero respeto, por supuesto, esa creencia. Tal vez a Segismundo las estrellas le auguraban que iba a ser un rey cruel y nefasto, pero una cosa es que las estrellas inclinen, es decir, un clinamen, lo hubiera llamado Lucrecio, una inclinación, una propensión a. Otra cosa es que decidan, que obliguen. Entonces, el rey de Polonia decide dejar en libertad a Segismundo, que viene asomándose al planeta y al mundo y a la sociedad ya viejo después de haber pasado toda su infancia en una celda, como un animalito salvaje, ¿verdad? Educado en una atmósfera completamente asocial, como en una especie de tubo de ensayo, como un monstruo, una especie de teratológico personaje y monstruoso que había que tener contenido. Pero lo que lo salva es justamente esa frase importantísima, cuando le dicen al rey de Polonia, le dicen, pero su majestad, recuerde usted que las estrellas inclinan, pero no obligan. Sí, pueden determinar un clinamen, un penchant, una propensión a la ira, o a la lujuria, o a la avaricia, o a la ambición desmesurada, muchas cosas. Pero no obligan, las estrellas no obligan, queda un espacio grande para la autodeterminación. Y eso es lo que permite que liberen a Segismundo. Esto en La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, que es una obra que todos tenemos que leer. Entonces, bueno, no puedo creer en lo que dice Solá, pero no estamos con Solá, estamos con Guy de Maupassant. Les decía que nace en 1850, en la pura mitad del siglo, ya cuando el romanticismo estaba ya fuera y cuando la literatura estaba embarcada en otros temas. Reflejar, criticar, evaluar, fiscalizar todas las formas de desigualdad social, todo lo que en la sociedad era corrupto, asimétrico, desigual, injusto, putrefacto, ¿verdad? Esa es la enorme denuncia de Charles Dickens en David Copperfield y en Oliver Twist por igual, ¿verdad? La esclavitud, el trabajo infantil en la Inglaterra de principios de la Revolución Industrial. Pero Galdós hace lo mismo, Balzac hace lo mismo, Solá hace lo mismo. Maupassant no tanto, por eso es que yo no lo veo a él como naturalista o realista, lo veo, sí, a veces lo es, pero cuando le da la gana, y muy a menudo no le da la gana, es perfectamente fantástico. En todo caso, Guy de Maupassant fue criado como un príncipe, sus cuentos tuvieron enorme éxito, se lo peleaban las revistas, la gente hacía cola en las editoriales cuando sabían que venía un fascículo de la revista que tenía un cuento de Maupassant. Hacían cola para leer el nuevo cuento. Escribió montones de cuentos, cientos de cuentos dispersos en muchas revistas y algunas compendios de cuentos con nombres particulares como la Maison Tellier, la Casa Tellier, o Bola de Cebo, Boule de Suif, ¿verdad? Que son compendios de cuentos de él, y muchos otros quedaron desperdigados en montones de revistas literarias y periódicos de la época. Era prolijo, claro que sí, Maupassant era inagotable y uno de los grandes maestros de la historia corta, ¿verdad? Una gran capacidad de síntesis tenía el viejo, era admirable, una pluma extraordinaria y una imaginación absolutamente inagotable. Maupassant frecuéntenlo, amigos, visítenlo. Es que además es muy sabroso de leer, no es un autor difícil, no es un autor hermético o arduo, son cuentos, por el amor de Dios, se dejan leer fácilmente. Si pueden leerlo en francés, tanto mejor, pero si no en español, bájenlo de YouTube o de alguna de estas de internet, online, hay montones de cuentos de él.
cualquiera les va a resultar enriquecedor, algunos muy perturbadores, ¿verdad? Maupassant fue un escritor que experimentó mucho con alucinógenos, con sustancias alucinógenas, generalmente opiáceos, y también otro tipo de sustancias. Y él mismo admite que muchos de sus temas para cuentos surgieron de visiones que tuvo bajo la influencia de los alucinógenos. Y bueno, ha sido estudiado, la literatura de Maupassant ha sido muy seriamente estudiada por los neurocientíficos hoy en día para analizar cómo puede un hombre articular, expresar, formalizar literariamente, darle cuerpo literario a una cosa que fue una mera alucinación en un estado completamente alterado de la conciencia. Entonces ha suscitado el interés de los actuales, de los modernos neurocientíficos, neuroquímicos, neurobiólogos, neurocientíficos. Maupassant es uno de los autores que más ha suscitado interés en este enorme cuerpo científico que es la neurociencia. Maupassant mismo se interesaba mucho en la psiquiatría. Asistió en el año 85-86, unos 6 años antes de volverse loco y su intento de suicidio, asistió a una serie célebre de conferencias que daba Charcot. Charcot era un psiquiatra francés importantísimo psiquiatra francés, uno de los predecesores de Freud y de Jung y de Lacan y de todos los que conocemos que vinieron después. Entonces eso es lo que es relevante de la vida de Maupassant. Ahora voy a pasar a leerles el cuento, amigos. A ver, ¿qué les puedo decir? Ármense con un buen vaso de agua, no estén en algún lugar donde los puedan sobresaltar o asustar, relájense, porque es un cuento que sacude, es un cuento en modo menor, ¿verdad? En re menor, la tonalidad del Requiem de Mozart, por ejemplo. No es un cuento en tonalidad mayor, si se pudiese, ¿verdad?, hablar de la tonalidad de los cuentos, cosa que creo que es perfectamente plausible. Entonces el cuento va así. Se llama, lo primero de todos, el título se llama La Muerta. Yo la había amado locamente. ¿Por qué amamos? Es raro no ver en el mundo sino un ser, no tener en la mente sino una idea, en el corazón sino un deseo, y en la boca más que un nombre que sube sin cesar, que sube como el agua de un manantial de las honduras del alma, que sube a los labios y que decimos, que repetimos, que murmuramos sin cesar en todas partes, sí, igual que una plegaria. Vean, amigos, qué extenso párrafo inicial, ¿verdad? Es una introducción muy extensa, en una sola frase, hecha en una sola enorme frase. Y también, como el cuento que leímos ayer de Quiroga, es un cuento de gancho, nos engancha, nos atrapa desde el comienzo, porque es un párrafo muy tremendista. Nos postula desde el primer momento, nos acribilla con la pregunta más difícil de contestar en el mundo: ¿por qué amamos? Y él comienza a enumerar todo lo que suele ser uno cuando amamos. Bueno, ¿cómo contestarle, amigos? ¿Podrían ustedes contestarle a Maupassant? Si lo tuvieran al frente tomándose un café hoy en la tarde, le dirían: ¿por qué amamos? Sí, don Guy. Sí, señor de Maupassant, sí, yo sé, amamos. ¿Por qué? ¿Verdad? No sé, es una de esas preguntas. Yo no querría tener que responderlas. Seguimos con el cuento, perdonen por la interrupción. No contaré nuestra historia. El amor no tiene más que una. Es siempre la misma. La encontré y la amé. Nada más. Y viví durante un año en su ternura, en sus brazos, en su caricia, en su mirada, en sus trajes, en sus palabras, enredado, ligado, aprisionado en todo lo que venía de ella, de una forma tan completa
que yo no sabía si era de día o de noche, si estaba vivo o muerto, en la vieja tierra o en otro lugar. Y he aquí que se me murió. ¿Cómo? No sé, ya no lo sé. Volvió un día a casa empapada. Era un día de lluvia y al día siguiente estaba tosiendo. Tosió durante toda una semana aproximadamente y guardó cama. ¿Qué ocurrió? Ya no lo sé. Los médicos venían, escribían, se iban, se traían remedios, una mujer se los hacía tomar, sus manos estaban calientes, su frente ardiente y húmeda, su mirada brillante y triste. Yo le hablaba, ella me respondía. ¿Qué nos dijimos? Ya no sé. Lo he olvidado todo lo he olvidado. Se me murió, eso es todo. Recuerdo muy bien su breve suspiro tan débil que el último. La enfermera dijo, ay, y yo ahí mismo comprendí. No supe nada más, nada. Vi a un sacerdote que pronunció estas palabras, su querida. Me pareció que la insultaba. Puesto que ella había muerto, nadie tenía derecho a saber eso. Lo despedí. Vino otro que me fue muy bondadoso, muy dulce. Yo lloraba cuando él me habló de ella. Me consultaron 1000 cosas sobre el entierro. Ya no lo sé. Recuerdo muy bien, sin embargo, el ataúd, el ruido de los martillazos cuando la clavaron dentro. Ay, Dios mío, la enterraron a ella en aquel hoyo. Había ido unas cuantas personas, unas amigas, escapé, corrí, caminé mucho tiempo por las calles, después volví a casa y al día siguiente me marché de viaje. Ayer he regresado a París. Cuando volví a mi habitación, a la que fuera nuestra habitación, nuestra cama, nuestros muebles, toda esta casa donde había quedado todo lo que queda de la vida de un ser después de su muerte, me asaltó un acceso de pena tan violento que a punto estuve de abrir la ventana y de tirarme a la calle. No pudiendo estar en medio de aquellas cosas, de aquellos muros que la habían encerrado, abrigado, y que debían de guardar en sus imperceptibles rendijas 1000 aromas de ella, 1000 átomos de ella, de su carne y de su aliento. Cogí el sombrero con el fin de escapar. De repente, en el momento de llegar a la puerta, pasé ante el gran espejo del vestíbulo que ella había mandado a instalar allí para verse de pies a cabeza todos los días al salir, para ver si iba bien arreglada, si estaba correcta y bonita, de la boca, el peinado, de todo su atuendo. Y me detuve frente a aquel espejo que tan a menudo la había reflejado, tan a menudo que había debido conservar también su imagen. Allí estaba yo de pie, tembloroso, los ojos clavados en el cristal liso, profundo, vacío, pero como la había contenido toda entera, la había poseído tanto como yo, tanto como mi mirada apasionada. Me pareció que amaba aquel espejo, lo toqué, estaba frío, oh, tan frío. El recuerdo, espejo doloroso, espejo ardiente, espejo vivo, espejo horrible, que hace sufrir a todas las torturas. Dichosos los hombres cuyo corazón, como un espejo por el que se deslizan y se borran los reflejos, olvida cuanto ha contenido, cuanto ha pasado ante él, cuanto se ha contemplado, reflejado en su cariño, en su amor. ¿Cómo sufro? Salí y a mi pesar, sin saber, sin quererlo, marché al cementerio. Encontré su tumba, muy sencilla, una cruz de mármol con estas pocas palabras: amó, fue amada y murió. Estaba allí abajo, podrida. ¡Qué horror! Sollocé con la frente pegada al suelo. Me quedé allí mucho tiempo. Después me di cuenta de que caía la noche
Entonces un deseo curioso, loco, un deseo de amante desesperado se apoderó de mí. Quise pasar la noche cerca de ella, última noche, llorando sobre su tumba. Pero me verían, me echarían. ¿Qué hacer? Fui astuto. Me levanté y empecé a errar por aquella ciudad de los desaparecidos. Andaba y andaba. Qué pequeña es esa ciudad al lado de la otra, a donde se vive. Y sin embargo, esos muertos son mucho más numerosos que los vivos. Necesitamos altas casas, calles, mucho sitio para las 4 generaciones que contemplan la luz del mismo tiempo, beben el agua de las mismas fuentes, el vino de los mismos viñedos y comen el pan en las llanuras. Y para todas las generaciones de muertos, para toda la escala de la humanidad que desciende hasta nosotros, casi nada. Un campo, casi nada. La tierra los recubre, los olvida, les borra la boca. Adiós. En el extremo del cementerio habitado, percibí de repente el cementerio abandonado, ese donde los antiguos difuntos acaban de mezclarse con la tierra, donde las propias cruces se pudren, donde pondrán mañana los recién llegados. Está lleno de rosas libres, de cipreses vigorosos y negros, un jardín triste y soberbio, alimentado con carne humana. Estaba solo, muy solo. Me agazapé bajo un verde arbusto, me oculté en él por entero entre aquellas ramas pobladas y sombrías, y esperé, aferrado al tronco como un náufrago a una tabla en mitad del océano. Cuando la noche fue oscura, muy oscura, abandoné mi refugio y eché a andar despacito, con pasos lentos, con pasos sordos, sobre aquella tierra llena de muertos. Vagué mucho tiempo. No la encontraba. Con los brazos extendidos, los ojos abiertos, tropezando en las tumbas con manos, pies, rodillas, pecho, con mi propia cabeza, marchaba sin encontrarla. Tocaba, palpaba como un ciego que busca el camino, palpaba piedras, cruces, verjas de hierro, coronas de cristal, coronas de flores ajadas. Leía los nombres con mis dedos, paseándolos sobre las letras. ¡Qué noche! Y no la encontraba. No había luna. ¡Qué noche! Tenía miedo, un miedo espantoso por aquellos estrechos senderos entre 2 hileras de tumbas. Tumbas, siempre tumbas. A la derecha, a la izquierda, ante mí, a mi alrededor, en todas partes, tumbas. Me senté en una de ellas, pues ya no podía caminar con las rodillas que se me doblaban. Oí latir mi corazón y oía también otra cosa. ¿Qué? Un incomprensible rumor confuso. Aquel ruido estaba en mi cabeza enloquecida, en la noche impenetrable o bajo la tierra misteriosa, bajo la tierra sembrada de cadáveres humanos. Miré a mi alrededor. ¿Cuánto tiempo me quedé allí? No lo sé. Estaba paralizado de terror, estaba ebrio de espanto, a punto de gritar, a punto de morir. Y de repente me pareció que la losa de mármol en la que estaba sentado se movía. Sí, se movía, como si alguien la alzara. De un salto me lancé sobre la tumba contigua y vi que la piedra que acababa de abandonar se levantaba y apareció el muerto, un esqueleto pelado que con su espalda encorvada la empujaba. Yo veía muy bien, aunque la noche fuera profunda. En la cruz puede leer: aquí reposa Jacques Olivan, fallecido a la edad de 51 años. Amaba a los suyos, fue honrado y bondadoso y murió en la paz del Señor. Ahora también el muerto leía las cosas escritas sobre su tumba. Después cogió una piedra del camino, una piedrecita afilada, y empezó a rascarlas con cuidado
todas aquellas cosas, todas las inscripciones sobre las tumbas, las borró del todo, lentamente, mirando con sus ojos vacíos el sitio donde había un monumento, donde estaban grabadas en el monumento, y con la punta del hueso, que había sido su índice, escribió con letras luminosas, como esas líneas que se trenzan en las paredes con la cabeza de una cerilla: aquí reposa Jacques Olivan, fallecido a la edad de 51 años. Apresuró con sus duras palabras la muerte de su padre, a quien deseaba heredar, torturó a su mujer, atormentó a sus hijos, engañó a sus vecinos, robó cuanto pudo y murió miserablemente. Cuando hubo acabado de escribir, el muerto inmóvil contempló su obra, y me di cuenta, al darme la vuelta, de que todas las tumbas estaban abiertas. Todos los cadáveres habían salido de ellas, todos habían borrado las mentiras inscritas por los parientes en las lápidas funerarias para restablecer la verdad. Y yo veía que todos habían sido verdugos de sus allegados, odiosos, deshonestos, hipócritas, mentirosos, bribones, calumniadores, envidiosos, que habían robado, que habían engañado, realizado todos los actos vergonzosos, todos los actos abominables, aquellos buenos padres, esposas fieles, hijos abnegados, aquellas jóvenes castas, aquellos comerciantes probos, aquellos hombres y mujeres presuntamente irreprochables. Escribían todos al mismo tiempo en el umbral de su morada eterna la cruel, terrible y santa verdad que todo el mundo ignora o finge ignorar sobre la tierra. Pensé que ella también había debido trazarla sobre su tumba, y ya sin miedo, corriendo entre los ataúdes entreabiertos, entre cadáveres, entre esqueletos, fui hacia ella, seguro de que la encontraría al punto. La reconocí desde lejos, sin ver el rostro envuelto en el sudario, y sobre la cruz de mármol, donde hacía un rato había leído: amó, fue amada y murió, distinguí en su lugar esta nueva leyenda: habiendo salido un día para engañar a su amante, cogió frío bajo la lluvia y murió. Parece que me recogieron inanimado al nacer el día junto a una tumba. Esto fue escrito el 31 de mayo de 1887. Qué extraordinario cuento, amigos. ¿Cómo me tengo que contener para no interrumpir la lectura, el fluido del texto con observaciones? Porque hay tantas que se pueden hacer. El primer rasgo interesante de este cuento es que juega con dos conceptos básicos, dos conceptos junguianos básicos: el concepto de la persona y el concepto de la sombra. Quizás ya lo hemos mencionado, amigos. Recuerden que todos tenemos una persona, lo que Jung llama una persona. La palabra persona en griego significa máscara. La persona es esa máscara que nos colgamos para salir a enfrentar el comercio diario con los hombres, ¿verdad?, en las sociedades, para hacernos ver, para charlar, para ir al trabajo, para ir a una reunión de junta directiva, para dar un recital de piano, para lo que sea. Nos colgamos la máscara. La máscara es nuestra fachada de exportación, ¿ok? Lo que le mostramos al mundo es una máscara. No permite ver el yo verdadero, es una máscara. Pero bueno, necesitamos esa fachada de exportación. La máscara es como una tarjeta postal de ese país que somos nosotros. Y como toda tarjeta postal, ¿qué nos revela? Los paisajes hermosos, bellos, saldrá el Teatro Nacional, saldrá posiblemente la laguna del volcán Arenal, saldrá el Arzús, saldrá el Poás visto desde arriba, los canales de Tortuguero, porque se trata de atraer gente. Esas tarjetas postales que son la fachada de exportación, la fachada para el turismo. Por supuesto que no mostramos fotos de la Carpio, Los Guido, Colonia Kennedy, León 13, Lomas del Río, Purral, Mate Plátano. No, eso no lo, Triángulo de la Solidaridad, Colonia Gloria Bejarano, eso no lo mostramos.
Eso no lo mostramos. Eso es justamente lo que Jung llamaba la sombra. La sombra es la fachada que no se enseña. Al mundo le enseñamos la fachada de exportación, pero la otra, la oscura, la tenebrosa, la corrupta, la impresentable, la metemos en un cajón bajo triple llave y metemos el cajón en el sótano de la casa. Es impresentable. Y la persona está un poco esquizoidemente escindida entre la persona y su sombra, ¿verdad? Nosotros dialogamos con personas, con máscaras. La vida es un baile de máscaras. Podríamos hablar de un teatro del mundo, un teatrum mundi. Era un concepto del que hablaban mucho. Víctor Hugo hablaba mucho del teatrum mundi, el teatro del mundo, donde cada cual encarna su papel, ¿verdad? De la mejor manera posible. Ya donde dos personas entran a un plano íntimo de convivencia y se conocen más a fondo y llega el momento del caer de las máscaras, del descorrerse de las máscaras, las personas quedan en presencia de sus respectivas sombras y ahí es donde comienzan los problemas. Ahí es donde comienzan los problemas. Yo creí que vos eras generoso, gentil, culto, podrido en dinero, elegante, con un enorme sentido del humor, sensible, tierno, cariñoso, bla, 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 pero me doy cuenta de que sos un monstruo. Bueno, sí, en mi máscara puse todas esas virtudes, pero resulta que mi ser íntimo era diferente. No fui un hipócrita. No fui un hipócrita. Era lógico que yo suprimiera, que yo escondiera las partes menos presentables de mi ser. A ver, si ustedes traen unos turistas a San José, pues, ¿a dónde los llevan? Los llevan al Teatro Nacional, al Hotel Costa Rica, a los edificios patrimoniales que tenemos, que son hermosos, Fanal, al parquecito enfrente, la Cancillería, el edificio metálico, las partes que tienen interés, Barrio Amón, las casas victorianas de Barrio Amón, sí, por ahí los llevaríamos, sí. Pero de nuevo, no los vamos a llevar a los suburbios más tenebrosos donde la vida no vale un 5. Entonces, no es hipocresía, simplemente nosotros queremos gustar, todos queremos gustar y todos tenemos en nuestro ser parajes que son maravillosos y parajes que no son visitables. Y es comprensible que no hagamos de ellos tarjetas postales ni se las enseñemos a nadie. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos muertos? Comenzando por el primero que sale de la lápida. ¿Qué hacen estos muertos al salir de las tumbas? Dicen que no hay muerto malo, ¿verdad? No hay muerto malo ni novia fea. Dicen que no hay muerto malo. Vean los epitafios y las tumbas y las lápidas, muy interesante. Visitar cementerios es muy, muy interesante. Y no es en modo alguno un acto de necrofilia, de ninguna manera. Yo gasté suelas visitando todos los cementerios de París, gasté suelas. Eran museos ad hoc, museos de facto. Cada tumba era más bella que la otra, las cruces de 1000 diferentes diseños, las bóvedas, las criptas con sus estilos diferentes, algunas eran art déco, otras eran góticas, otras eran art moderne, otras eran, bueno, de todo tipo de cosas. Hay partes de nuestro cementerio general, por ejemplo, que yo creo que deberían ser declaradas patrimoniales, porque hay una importante cantidad de arte estatuario en ellas y de belleza estatuaria que debe ser preservada, pero por supuesto no lo hacemos y pasarán 5000 años antes de que lo hagamos. Ay, pero sí, ir a los cementerios es bello, no por la muerte, no por amor a la muerte, por amor a ese canto a la vida que son las tumbas, cuando han sido engalanadas por elementos arquitectónicos y ornamentales y cruces de diversos estilos, a veces por retratos grabados en azulejos, ¿verdad? Fotos y retratos. Es muy bello, muy bello. Los cementerios parisinos son maravillosos en ese aspecto. Se aprende muchísimo en ellos. Pero ¿qué es lo que pasa en este cementerio? Que los muertos empiezan a reescribir las inscripciones que sus familias les pusieron sobre la lápida.
Todo el mundo, porque de nuevo no hay muerto malo, baja a la tierra siendo llorado como un ciudadano ejemplar, vecino generoso, padre amantísimo, tío cariñoso, esposo leal y devoto. Echado de menos por siempre será nuestro querido Jacques Sagot. Bueno, perdón. No quiero hablar mal de mí, pero eso no soy yo. Posiblemente alguien piadoso va a escribir algo así parecido, pero eso no soy yo. La gente no pone en las lápidas lo que constituyó su sombra. Es lo que hacen estos muertos honestos, que así los hemos de llamar, ¿verdad? Muertos honestos cuando deciden cambiar las inscripciones en sus lápidas, ¿verdad? Cuando dicen, fuimos verdugos de nuestros allegados, odiosos, deshonestos, hipócritas, mentirosos, fuimos bribones, calumniadores, envidiosos, hemos robado, engañado, realizado todos los actos vergonzosos, todos los actos abominables, aquellos buenos padres, esposas, fieles, hijos abnegados, aquellas jóvenes castas, aquellos comerciantes probos, aquellos hombres y mujeres presuntamente irreprochables. ¡Ja! ¡Qué risa me dan! Estos muertos honestos que vienen póstumamente, vienen desde el fuego de la muerte para restablecer la verdad, para honrar la verdad, para decir, no fui un buen vecino, era un energúmeno de vecino. Y no fue tan buen esposo. Le puse los cuernos a mi esposa 40 veces en mi vida. Y no fui tan buen padre, la verdad. A mis hijos los descuidé en muchos aspectos de su crecimiento y de su educación. Y no fui tan buen hijo, fui insolente con mis padres, los juzgué con frecuencia, los desatendí. No estoy hablando de mí, ya les va a dar miedo mi persona y no me van a seguir oyendo. Estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que los muertos hacen es sacar la sombra y esconder, sacar a asolear lo que fue la sombra junguiana de sus vidas y esconder la máscara, esconder la persona. Por cierto, Maupassant escribió un epitafio muy simple, que dice, todo lo codicié y de nada disfruté. Ese es el terrible epitafio que mandó a escribir Guido de Maupassant. Está enterrado en el cementerio de Montparnasse, cerca de la Torre de Montparnasse, por supuesto, donde hay muchos otros célebres. Baudelaire está ahí, Saint-Saëns, montones de gente, César Franck, montones de residentes ilustrísimos. Y le fui y le llevé mis flores y me senté al lado de su tumba. Porque es uno de mis autores amados, porque lo leía desde que estaba en el colegio, nos lo daban a leer en el Liceo Franco Costarricense. Estoy hablando del año 1974, amigos. Entonces, cuando estuve en París por última vez, habrá sido en el 2000, ¿qué fue? En el 2018 o 17 estuve por última vez en París. Lo visité una vez más, ya lo había hecho muchas veces, para darle las florcitas, porque es un autor con el que yo crecí. Es un autor que me dieron a leer con frecuencia en el Franco. Nuestro profesor de francés, Yves de Broisse, que se me acaba de morir ahora en diciembre, después de 45 años de conocerlo y de tener una bella relación con diálogo frecuente y llamadas frecuentes, al punto que fui declarado padrino de su hija, de su segundo matrimonio. Bueno, se me acaba de morir mi querido profesor. Bueno, con él leí y analicé yo estos textos. Estoy hablando que tenía yo 12 años de edad, 1974, cuando el Franco costarricense quedaba sobre el Paseo Colón, no como hoy en día allá en Concepción de Tres Ríos. Entonces, estos muertos salen para enderezar la plana, para enderezar el registro, para enderezar las cosas, para reescribir la verdad y de sacudir la mentalidad de la gente. Y lo peor de todo, lo más terrible, es cuando llega el pobre viudo, llega corriendo a ver qué escribió su amada,
que salió igual que todos los otros de la tumba, borró lo que se había escrito y escribió su propia leyenda sobre la tumba. ¿Qué lee? ¿Qué lee? Originalmente el epitafio era: amó, fue amada y murió. 3 verbos, muy simples, los 3. Pasado perfecto. Amó, fue amada y murió. Y en lugar de eso, la bandida escribió: habiendo salido un día para engañar a su amante, cogió frío bajo la lluvia y murió. Así que nuestro infortunado protagonista se entiende que le pusieron los cuernos. Se entiende que fue cocu, como dirían los franceses. Que les pasó le pasó la de Ñor Cornelio Cacheda en el Clis de Sol de Magón. Ustedes recuerdan muy bien ese cuento, ¿verdad? Que había tenido un montón de chiquitos. Ñor Cornelio Cacheda, atención al nombre. Los nombres de los personajes siempre son muy importantes. Son elegidos con criterio estratégico por los escritores. Dicen mucho. La onomástica en literatura es muy importante. Hay que ponerle atención. Ñor Cornelio Cacheda, cuernos y cachos. Había tenido un montón de hijos cholitos y de pronto le sale uno machito. Y llega un día un vecino y le pregunta: señor Cornelio, ¿cómo fue que te salió ese chiquito último tuyo que te dio tu esposa tan machito? Porque los demás son todos muy cholitos. Y el pobrecito de señor Cornelio, en su ingenuidad, en su candor infinito, dice: no, eso fue producto de un clis de sol, es decir, como le llaman los campesinos, un eclipse de sol, de un clis de sol. Cuando hay clises de sol, los bebés salen desteñiditos, ¿verdad? Desteñiditos, entonces no sé, como que no se tuestan bien, salen desteñiditos. Bueno, por lo menos eso fue lo que me explicó el arquitecto aquel italiano rubio que vino a trabajar en las torres de la iglesia del pueblo y que pasaba siempre a almorzar a mi casa. Bueno, ese señor Cornelio Cacheda en el Clis de Sol de Magón. Como decían las viejitas antes, amigos, y esta expresión se ha perdido, y me duele que se haya perdido, como decían antes, qué pecadito. Qué pecadito, señor Cornelio Cacheda. O a veces añadían qué pecadito más negro. O quitaban el qué. Pecadito más negro, ¿verdad? Oh, pecadito, decían. Una manera de decir pobrecito. Bueno, a nuestro protagonista en el cuento de Maupassant llega y se da cuenta que aquella mujer a la que amó y deseó con locura, resulta que murió porque pescó una neumonía llevándose un aguacero tremendo una tarde en que salió a traicionarlo con un amante. Caramba. Bueno, nuestro protagonista se desmaya y dice la última frase: parece que me recogieron inanimado al nacer el día junto a una tumba. Y así termina. El shock fue tan grande todo el shock, ver todo aquel ballet de muertos saliendo de sus tumbas, corrigiendo los epitafios y las inscripciones sobre las lápidas para narrar cuán viles, mezquinos, miserables, avaros, traicioneros, desleales habían sido. Eso impresiona a cualquiera. Y luego va a buscar la tumba de su amada y se da cuenta que lo engañaba, que lo traicionaba con un amante. Y que fue justamente después de una sesión de tórrido amor físico que se llevó un aguacero tremendo. Posiblemente estarían ya en invierno, helada el agua, eso le habrá generado un resfrío que habrá degenerado en neumonía, y la neumonía se le llenan unos pulmones de agua y se muere en cuestión de horas, ¿verdad? Y murió. Descubrir eso ese pobre hombre. ¿Qué hacer ahora? Póngase en el lugar de él. Pensemos en eso, en ese tiempo virtual que todo cuento proyecta hacia adelante, hacia el futuro. ¿Qué va a hacer de ese hombre ahora? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a sentir por esa mujer? ¿Va a dejar súbitamente de amarla? ¿Va a apretarse un botón así, digamos el ombligo? Se aprieta el botoncito y va a desprogramarla, como en una computadora, apretar el botón delete y la borra de su ser. ¿Se puede hacer eso? ¿Es factible hacer eso?
Es natural para el alma humana hacer eso. Una máquina, yo sé que lo hace, pero el corazón humano funciona así, tiene teclas de delete. Yo sé, Gabriel García Márquez decía, el corazón tiene más habitaciones que un prostíbulo. De hecho, no decía prostíbulo, usaba una mala palabra que no me interesa repetir. El corazón tiene más habitaciones que un prostíbulo, como diciendo, si una salió güera, si una salió traidora y desleal y me puso cuernos y me humilló, habrá otros. Tengo sobrada cantidad de habitaciones para nuevas mujeres que vengan en mi vida, pero bueno, dichoso Gabriel García Márquez que pensaba así, me alegro por él. Yo no soy así, yo no funciono así y mucha gente no funciona así. Mentiras. El corazón no tiene tantas habitaciones. Mentiras, mentiras. Lo que es más, con mucha frecuencia tiene solo una habitación. Como decía Gabriel García Márquez, la amada será siempre una. Decía, no Gabriel García Márquez, perdón, como decía Jorge Luis Borges, me corrijo de inmediato. Como decía Jorge Luis Borges, la amada será siempre una. Entonces, esta es la experiencia iniciática a la que se había sometido nuestro pobre amigo, a darse cuenta que el mundo de la sociedad es un mundo de máscaras, es un balo y máscara, como la titula la ópera de Verdi, ópera que será presentada, bueno, si la pandemia lo permite, por la Compañía Nacional, la Compañía Lírica Nacional, este año en el Teatro Nacional, ópera de Giuseppe Verdi, Balo y Máscara, un baile de máscaras. Nuestro personaje es iniciado en la terrible verdad de que la gente miente y de lo que reza, lo que dice en las esquelas fúnebres, sus amantes hijos, sus desolados sobrinos, sus padres devotos, sus vecinos que tanto lo admiraron, sus colegas que sentían inmenso respeto por él. Ha muerto un ciudadano ejemplar. Tal vez era un rufián y no pagaba nunca los impuestos. ¿Cuál ciudadano ejemplar? ¿De qué me están hablando? Es que mentimos mucho, es que volvemos al problema de la fachada de exportación social. Entonces, lo que viene a entender nuestro protagonista, en primer lugar, es que los muertos salen de sus tumbas, ya solo eso basta para cambiarle a uno toda la cosmovisión que tiene, ¿verdad? Y luego que los muertos anhelan la honestidad después de muertos, ya no le tienen miedo a nada, ya no le tienen miedo a la sanción del mundo, a la censura del mundo, porque están muertos. Entonces pueden permitirse el lujo de decir la verdad y esa verdad puede ser devastadora y completamente a contrapelo de la imagen que el mundo construyó de ellos o que alguna gente construyó de ellos. El cuento es sensacional. Vean solo cómo comienza. Yo la había amado locamente, entre signos de exclamación. Esto es como un comienzo, como el comienzo del cuento de ayer, ¿verdad? De Horacio Quiroga. El hombre pisó y de inmediato sintió los dos colmillos de la víbora. Es un cuento que agarra, no tiene introducción, no tiene un introito, no tiene un prefacio, no tiene un prólogo, no tiene nada, no tiene una obertura, no, ataca la acción inmediatamente, como las obras de Kafka que mencionábamos ayer. Recuerden, el comienzo de la metamorfosis. Una mañana, al salir de un sueño particularmente agitado, Gregorio Samsa se descubrió transformado en un enorme insecto. Pucha, eso amarra la lectura de cualquiera. Este cuento también. Yo la había amado locamente. Y de inmediato nos pregunta, ¿por qué amamos? Y ya de inmediatamente, ya ahí estamos en problemas porque no podemos contestar la pregunta. ¿Por qué amamos, amigos? ¿Por qué amamos? Y eso nos lleva a otras interrogantes, ¿verdad? Esto es una bola de nieve que va a terminar en avalancha. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la especificidad del amor? ¿En qué se diferencia del cariño, la amistad, el deseo sexual, el encaprichamiento, la obsesión monomaniática con alguna parte fetiche de la mujer que se acuesta con uno? O tal vez sea simplemente cierta ternura, cierto pedagogismo, una actitud pigmaliónica con la pareja, ¿verdad? A lo Pigmalión, ¿verdad? Educando a Rita con Michael Caine, o Pigmalión, ¿verdad? La gran
película con Rex Harrison y Audrey Hepburn. Hay otra versión también allá de los años 40 con Leslie Howard, gran actor Leslie Howard, y Wendy Hill, también muy buena en blanco y negro. Es decir, ¿qué es el amor? Es que estamos en el terreno de lo indefinible. O de aquello de lo cual la gente propone tantas definiciones y tan diversas que termina siendo como Dios. Una cosa tan difusa, tan multiforme, que termina por no ser nada. Dios, a punta de querer serlo todo, termina por no ser nada. Era inevitable que el todo y la nada se tocaran. A ver, si yo vivo frente al Himalaya y cada vez que abro la puerta de mi casa salgo y veo el Himalaya, puede ser que llegue el día en que yo abra la puerta y me digo, ¿dónde está el Himalaya? ¿Dónde queda en el mundo? ¿Por qué nunca he visto el Himalaya? Porque ya no veo el Himalaya. Las cosas afuera de omnipresencia, y esa es una de las características de Dios, omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. A fuerza de omnipresencia las cosas pueden invisibilizarse. Es cierto de muchas cosas. El amor tiende a ser así. A fuerza de intenso y de bello puede terminar por invisibilizarse. Y los amantes lo toman como un hecho, no trabajan más en su relación, no luchan más por la relación, they take it for granted, como dirían nuestros amigos los gringuitos, y viene un gran periodo de deflación, de desilusión, de desencanto, ¿verdad? Y luego la inexorable separación. Así que pasaron con una prosa devastadora. Simplemente nos dice, nos espeta a la cara, y aquí que se me murió. Atención al pronombre posesivo. Se me murió. Y aquí que se me murió. Una cosa es decir, he aquí que se murió. Otra cosa es decir, se me murió. Ese me cambia todo el sentido de la frase. Cuando a mí se me muere alguien, es un ser entrañable. Cuando se muere un político destacado, pues se muere. No tiene nada que ver en mi vida. Pero si se me muere una de mis personas amadas, se me muere. En cierto modo, muero yo con ella, ¿verdad? Y sigue Maupassant con ese estilo matter of fact, con un estilo rápido, ágil, conciso, seco. ¿Cómo murió? No sé, ya no lo sé. Volvió a casa completamente empapada una noche de lluvia y el día siguiente tosía. Tosió durante una semana aproximadamente y guardó cama. Y se murió. Claro, venía empapada, pero venía de hacer el amor con su amante, de lo que después se da cuenta. Y luego esa noción tan interesante de que el protagonista siente, percibe, huele, es una cosa casi parapsicológica, casi ¿cómo llamarla? Paranormal. Siente el protagonista, cuyo nombre no conocemos, siente el protagonista que en las paredes de su habitación y de la casa han quedado prendidos átomos de la muerta, de que su aroma llena aún la casa, de que el cuarto de ella huele todavía a ella. Y atención a esto, porque es de la mayor importancia, amigos. El olor de una persona es una especie de fantasma. Es una especie de fantasma, una persona que va y sale del salón y nos deja su olor. Asumamos que es una arrobadora fragancia. Se va y nos deja su fragancia. En cierto modo se va y en cierto modo queda bajo forma de cuasi fantasma. No diré completamente fantasma, porque un olor, ¿qué es? Una fragancia, ¿qué es? Pues son moléculas gaseosas que quedan suspendidas en el aire, bajan por nuestros tubos respiratorios hasta nuestros pulmones y son percibidas como gratas
por el cerebro y como detonantes de asociaciones mnemónicas, de asociaciones memorísticas insospechadas. Pues es un fenómeno muy proustiano, pasa todo el tiempo en la novelística de Proust, ¿verdad? El fenómeno de la famosa tacita de té, la Madeleine con la galletita, cuando la humedece y la toma, que de pronto aquella sensación en la boca, el sabor gustativo, posiblemente el olor del té también, lo devuelve así. Lo devuelve como en la máquina del tiempo a su infancia y recuerda cosas que estaban por completo canceladas de la parte consciente de su ser, y un perfume, un sabor más bien en su caso, lo retrotrae a esa época y le devuelve toda una parte de su pasado. Por eso sus 7 volúmenes que se llaman A la recherche du temps perdu, en busca del tiempo perdido. El primero de ellos se publicó en 1913. Que es Du côté de chez Swann, es el primer volumen. Ese bendito 1813, amigos, año bendito. Ese año salió Du côté de chez Swann de Marcel Proust, marcando todo un nuevo derrotero para lo que seguía siendo la novela de ahí en adelante. Hay una novela antes de Proust y una novela después de Proust. Ese año se estrena con tremendo escándalo en el Teatro de los Campos Elíseos de París, la consagración de la primavera de Stravinsky, con, sí, claro, música de Stravinsky y coreografías de Nijinsky, el gran balletista ruso Václav Nijinsky, todo organizado por el empresario Serge Diaghilev, su compañía de Les Ballets Russes. Los ballets rusos de Sergei Diaghilev causaron un terremoto ese estreno. La gente, bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Pero también en ese año, 1913, Guillaume Apollinaire, el gran poeta francés, quizás algunos de ustedes no lo conozcan, quizás otros sí, publicó el que probablemente sea su mejor libro de poemas, que se llama Alcohol, en plural, alcoholes. Atención a la noción ya implícita de la poesía como una especie de elixir que nos va a alterar la conciencia y nos va a abrir las puertas de un mundo que no conocemos. Alcoholes se llama ese libro fundamental de Apollinaire. Picasso produjo varios cuadros importantísimos en 1913 y todo eso estaba sucediendo en París en 1913. Realmente, si pudiera uno montarse en la máquina del tiempo de H.G. Wells y ponerle marcha atrás, yo me iría a 1913. Ahí me habría topado a Satie, a Picasso, a Jean Cocteau, a Ravel, a Debussy, a Marcel Proust, a André Gide, a Blaise Cendrars, a Braque, a Juan Gris, a, no sé, montones de personas, Saint-Saëns, qué sé yo, quiénes más andaban por ahí. Todo el mundo andaba por ahí en 1913, todo el mundo. Y después llegaron los americanos, llegaron Ernest Hemingway, que escribió París era una fiesta, llegó Scott Fitzgerald con su loca esposa, llegó Cole Porter, el escritor de canciones extraordinario, cancionero estadounidense. Mucha gente. Llegó George Gershwin, el autor de la Rhapsody in Blue. Bueno, no quiero, es que yo siempre estoy en el peligro de irme por otros andurriales. La cosa es que, sí, el olor de una persona es lo que Marcel Proust hubiera llamado una presencia sin materia, una presencia sin materia. Eso es lo que Marcel Proust decía. Lo decía de la música, por cierto. Decía, la música es un arte sin materia, sin materia. Rigurosamente hablando, stricto sensu, no es cierto. La música son ondas de frecuencia de vibración diferentes que necesitan una superficie de propagación, que es el aire, y llegan hasta nosotros y entran por los oídos, pero también la respiramos, la música, baja hasta nuestros pulmones, entra en nuestras vísceras.
Lo he dicho muchas veces cuando doy recitales de piano. El espectáculo de la música en vivo es muy erótico. Lo que es más, es casi promiscuo. Yo tocando el piano creo una especie de universo intrauterino, envuelvo a todo el mundo en el líquido de mi música, que es una música que atraviesa nuestros cuerpos, que los usa incluso como cajas de resonancia, que los trasciende, que pasa de cuerpo en cuerpo, que envuelve a toda la audiencia, ¿verdad? Y trascendiendo a cada uno de los individuos, ¿verdad? Y sin embargo es, decía Proust, un arte sin materia. No, es muy linda la expresión de Proust, pero sí necesita materia la música, por supuesto. Necesita que sea producida en una cámara de vacío, como esas que fabrica la NASA artificialmente para hacer experimentos diversos. La música no se oiría. No se oiría. Lo que es más, ustedes ponen un reloj despertador dentro de una de esas cámaras de vacío, y al llegar la hora de tocar la campanilla, el reloj no se va a oír. Se va a mover la campanilla, pero no se va a oír nada, absolutamente nada, porque no hay superficie de propagación para las ondas sonoras. Entonces no va a sonar el reloj. Entonces, sí, la música es un arte sin materia, pero es que lo mismo, y esto es a lo que iba, lo mismo puede decirse de la fragancia. La fragancia, ¿qué son? Bueno, de nuevo, moléculas gaseosas, no son ya frecuencias de ondulación, ¿verdad? Son moléculas gaseosas de la persona, es decir, parte de su materia, parte de su mater, la parte más enrarecida, más ralita, más vaporosa, más sutil, ¿verdad? Ya moléculas gaseosas, el gas que la persona emana, que su cuerpo, que su piel emana, pedacitos infinitesimales de su cuerpo que entran por nuestra nariz y los respiramos. Baudelaire siempre en sus poemas hablaba del aroma de la mujer, cosa que llevó a un crítico a decir que Baudelaire no le hacía el amor a las mujeres, lo que hacía era respirarlas. Le dijeron una vez y se enojó muchísimo, pero estoy de acuerdo con el crítico. Debo decir que amándolo como lo amo a Baudelaire y habiéndolo estudiado, tengo una tesis de doctorado sobre la poesía de él, pero sí creo que era un hombre que respiraba más bien, que inhalaba y respiraba a sus mujeres más bien que hacerles el amor. Sentía tal vez que poseer esas moléculas gaseosas e inhalarlas era la manera más completa, más plena, más íntima de poseer a la mujer. Era poseerla en esa parte de su materia que era casi en el borde de no ser. Casi en el borde del no ser, pero sí es. Una fragancia es una magnitud perfectamente física, perfectamente mesurable y cuantificable, y hay instrumentos que lo hacen, ¿verdad? Entonces es muy interesante cuando en el cuento de Maupassant nos dice el protagonista que sentía que en las paredes y en el cuarto de ella flotaba su aroma. Pues por supuesto que todo tendría que estar impregnado de su aroma. Si él hubiese sido un hombre sensato, y no el loco que es, se habría mudado de apartamento inmediatamente y se habría deshecho de las pertenencias de la muerta. Tal vez por algún recuerdito, una cosita por aquí o por allá, pero no guarda sus perfumes, sus joyas, sus ropa íntima, su shampoo, su jabón favorito, sus almohadas, sus fundas, sus colchas, sábanas. No, todo eso hay que eliminarlo, porque por supuesto que ahí está ella. Entonces ella, la muerta, va a convertirse en una presencia-ausencia, o ausencia-presencia, que es la definición exacta de un fantasma. Un fantasma es alguien que está no estando, o que no está estando, ¿verdad? Está bajo esa forma casi inmaterial que es el aroma. Casi, pero no por completo. Otra cosa muy bella del cuento es lo que él siente cuando llega al
al espejo que está en el vestíbulo, justo antes de abrir la puerta y salir y tirarse a la calle para ir al cementerio. Ve el espejo y se dice, ese espejo que tantas veces la poseyó, la reprodujo, la reflejó, ese espejo en el que siempre, invariablemente ella se detenía para peinarse, para retocarse un poquito el rouge à lèvres, el make-up, lo que hace uno ante los espejos. Bueno, yo no lo hago, cada vez me veo menos en los espejos, ya estoy aproximándome a la condición de vampiro. Pero la gente hace eso con frecuencia, ¿verdad? Los espejos en los vestíbulos como para echarse uno una última miradita antes de salir a la calle a exhibir su máscara. Entonces hay que ver que la máscara vaya bien puesta, porque la vestimenta es parte de esa máscara. La vestimenta es un signo, es un lenguaje, dice cosas sobre nosotros mismos, nos revela, nos delata. Por eso hay que tener cuidado cómo uno se viste, si es que a uno le importa lo que la gente piense de uno. Si no, salgan amigos vestidos como los picapiedras si quieren, no tiene ninguna importancia. Pero sí, por supuesto, el lenguaje de la vestimenta, sí, por supuesto que es un lenguaje silencioso, callado, pero tremendamente elocuente. En la vestimenta de una persona podemos ver si es agresiva, si es sensual, si es tímida, si es discreta, si es chillona, si es vulgar y ordinaria. Todo eso se puede ver, si es sensual, si es muy casta, muy recoleta. Todo eso, el vestido es un lenguaje a ser decriptado, a ser descodificado. Entonces, la muchacha salía siempre, ¿verdad? Se veía en el espejo, antes de irle a poner los cuernos a nuestro pobre protagonista, se veía en el espejo y salía. Entonces, él se queda viendo al espejo y se dice, tú que la poseíste tantas veces, ¿no me la podrías devolver? ¿No podría ser que tú estuvieses allí, en algún lugar del espejo? Entonces, de inmediato evocamos a Alicia en el País de las Maravillas y su viaje a través del espejo. Es muy fascinante todo esto. Esto abre la narración de Maupassant en derroteros insospechados. Claro, los espejos son fascinantes. ¿Por dónde comenzar? Iba a hablar de Jean Cocteau. Pero Jean Cocteau iba a decir poeta, pero si Jean Cocteau fue, óiganme esto, Jean Cocteau nació en 1889, murió en 1963, ya estaba yo en este mundo, tenía un añito de estar en este mundo. Jean Cocteau, y ya van a ver por qué lo traigo a colación, de esta manera un poco abrupta. Jean Cocteau era poeta, ensayista, novelista, dramaturgo, director de cine, pintor, dibujante muy específicamente, ceramista, escultor, músico. ¿Qué más era Jean Cocteau? Bueno, si les parece poco eso, Jean Cocteau era, creo yo, el genio más grande que dio el siglo XX, por lo menos en el terreno de las artes. Era un touche-à-tout, un tócalo todo, se metía en todo y todo lo hacía hermosamente. Qué prodigio era Jean Cocteau. Jean Cocteau tenía una fascinación por los espejos y él, cosa que se ve en su primera película de 1930 que se llama La sangre de un poeta, Le sang d'un poète. Es blanco y negro, pero es prodigiosa la película. Jean Cocteau, también vemos esta fascinación con los espejos en su versión en blanco y negro del 46 de La Bella y la Bestia, que es 1000 veces superior a la de Walt Disney, amigos, 1000 veces superior. No es un dibujo animado, pero por 1000 razones que no viene al caso aquí decir, infinitamente superior. Esa es La Bella y la Bestia más bella que se ha hecho y que se hará, creo yo. Sigo. Jean Cocteau decía que la gente no moría, lo que hacía era atravesar el espejo. Y él siempre decía, cuando yo atraviese el espejo, nunca decía cuando muera, cuando yo atraviese el espejo, yo espero que ustedes me recuerden con cariño, amigos. Cuando atraviese el espejo, para él morir era simplemente atravesar un espejo y reemerger al otro lado en una dimensión arcana, misteriosa, oculta, que él sospechaba muy bella.
como el gran poeta que era, sospechaba muy bella esa dimensión detrás del espejo. Entonces vean cómo se concatena, cómo se relaciona esto de hermosamente con nuestro protagonista de Maupassant, ¿verdad? Al ver ese espejo, él se pregunta, ¿será que se me fue entre el espejo mi amada? ¿Será que si meto la mano entre el espejo puedo todavía sacarla de la otra dimensión? Pero no es así, y no hace eso. Sí, Jean Cocteau decía, cuando pase el espejo, era lo que decía siempre. Tiene una frase muy linda, muy linda. Decía, amigos queridos, cuando pase el espejo, no lloren. No, decía, cuando pase el espejo, finjan llorar, porque los poetas fingimos morir. Repito, amigos queridos, cuando pase el espejo, finjan llorar, porque los poetas fingimos morir. Hay algo tan profundamente cierto en esto. Si me vieran, amigos, estoy con la piel erizada por la belleza de esa expresión. Los poetas no mueren, ¿verdad? No mueren, no mueren. Ciertamente Jean Cocteau está más vivo hoy que en su época. Es más leído, es más estudiado, es más amado, es más valorado, es más apreciado, es más comprendido. Tiene más amigos ahora que nunca en su vida. Entonces, finjan llorar, porque los poetas apenas fingimos morir. Cierto, los poetas tienen ganada su inmortalidad, y eso es bellísimo, esa reflexión de Cocteau. Finjamos llorar. Los poetas fingen morir, no mueren de veras. Se perpetúan en sus versos, en sus cánticos, en la melodía de su palabra, en la armonía de su verbo, en la belleza que crearon, que siempre es trascendental. Trascendental porque los va a trascender a ellos y a quienes la leamos y a quienes vengan después de nosotros y a quienes hagan la 100ª edición de sus versos, y seguirá trascendiendo y trascendiendo y trascendiendo. Es una jabalina lanzada hacia el infinito que no toca tierra en ningún momento, que sigue volando eternamente. Ese era Jean Cocteau. Bueno, imposible no hablar de Jean Cocteau y de Alicia del País de las Maravillas desde el momento en que se habla de espejos. Pero bueno, esta es la historia de nuestro infortunado y cornudo protagonista del cuento La muerte de Guy de Maupassant. Un cuento, yo creo, soberbio, completamente fantástico, ¿verdad? Esa escena, esa noche en que todos los muertos salen de sus tumbas a reescribir sus epitafios, no, eso es sensacional, eso es sensacional. Eso es una noche de Walpurgis, una Walpurgisnacht, la llamarían los alemanes, ¿verdad? Una noche es un aquelarre goyesco, es una cosa tremenda, ¿verdad? No sé cómo no se desmayó antes el pobre protagonista, perdido solo en medio de la noche en aquel cementerio, ¿verdad? Pero cuando se desmayó fue cuando encontró la revelación, la confesión terrible de su amada. Salió un día a traicionar a su amado, tuvo una relación con otro, de vuelta a casa, la atrapó un aguacero, pescó un resfrío y se murió. Terrible epitafio, cielo santo, cuán cruel, cuán inclemente. ¿Qué va a hacer ese hombre con esa mujer? ¿En qué lugar del corazón la va a poner? A ver, ¿le va a erigir un altar y va a poner una foto de ella bajo una campana de cristal azul y le va a poner cirios y le orará todos los días? Indignadísimo porque le pusieron los cuernos, comenzará a odiarla de pronto como por ensalmo. El corazón es capaz de esos triples saltos mortales sin red de protección, de esos cambios tan abruptos, de esas modulaciones como en música tan violentas. ¿Qué va a hacer de esa mujer? Si no se hubiese él enterado de lo promiscua, de lo desleal, de lo traicionera que fue, él podría haberla seguido amando toda su vida, la habría guardado en un lugar especial de su corazón, como una reliquia preciada ahí en su rinconcito, en su corazón. Pero no va a poder seguirla amando, no por lo menos de la manera naïve, inocente en que la amaba. Es evidente que no. ¿Cómo va él a gestionar esto?
¿Dónde? ¿En qué parte de su corazón? ¿Qué lugar de su corazón? Si es que alguno, pues podría ser que le expulse por completo. ¿Qué lugar del corazón le va a asignar? La traición es terrible, amigos. La traición es terrible. En la Divina Comedia, el Dante, el gran maestro del Renacimiento, el Dante, en el infierno, que son una serie de círculos, ustedes saben, círculos donde están castigados los diversos personajes históricos que él evoca por sus diversos pecados. El peor de los círculos, el último, el noveno, el más terrible, donde los tormentos son más inclementes, son máquinas de tortura inimaginables, lo que hay en el noveno círculo, aguas heladas, donde los cuerpos están metidos eternamente, cosas terribles. Este noveno y peor de los círculos, el último, en el fondo, en el sótano del infierno de Dante, está reservado para, adivinen quién, adivinen quiénes. Adivinen qué pecado es el que Dante considera más reprensible, más asqueroso, más abyecto. No es la avaricia, no es la cólera, no es la dispendiosidad, no es la lujuria. No, a los lujurientos los trata incluso bien. Bueno, relativamente bien. No es el robo, no es la mentira, es la traición. En ese noveno y último círculo están los traicioneros. Ahí está Brutus, por supuesto, que traicionó a Julio César. Está Judas, que traicionó a Jesucristo. De hecho, hay una laguna que se llama Judeca en el fondo del infierno del Dante. Está también Fray Albérigo, está Ganelón, el que traicionó a Rolando y provocó la muerte de Rolando, el sobrino bien amado de Carlomagno, en la gesta épica de francesa de la canción de Rolando. Ganelón fue un traicionero abyecto, ¿verdad? Y montones. Caramba, amigos, ¿ha sido alguno de ustedes alguna vez traicionado? ¿Qué sentimiento, qué sentimiento tan lacerante es eso? Que alguien en quien uno había depositado toda su fe, toda su confianza, el tesoro de su intimidad, lo traicione a uno y lo venda. Todas las traiciones son abominables. El del esposo contra la esposa, el del esposo contra la esposa, el del amigo al amigo, la traición a la familia, la traición a la patria, la traición a uno mismo también es castigada. Hay gente que se traiciona a sí misma. Sus vocaciones, sus clamores más profundos se los traicionan. Así que no quisiera estar en el lugar de esa muerta, de la muerta de nuestro cuento, porque en tanto que si hemos de creerle al Dante, habría ido directo al círculo de los traidores. Y ese es el cuento de hoy, amigos, ese es el cuento de hoy. Un gran cuento, bellamente escrito, eficazmente escrito, económico, de nuevo, lo típico de una obra maestra, no le sobra una palabra, no le falta una palabra, es simplemente perfecto y da muchísimo de qué pensar, muchísimo, comenzando por la tesis axial que les planteé de la diferencia entre la máscara y la sombra junguiana. Y luego todas las otras cosas de que hablamos, que son siempre interesantes. Amiguitos, siempre recuerden, estos programas son hechos con la colaboración absolutamente imprescindible de Laura Gómez, que es una gran poeta nacional, una de las más potentes voces poéticas que tiene Costa Rica en este momento, novel poeta, y de su hija, Arianti Tencio, que mañana cumple 15 años de edad, por cierto. Le deseamos feliz cumpleaños todos. Y es hecho gracias a ella, porque ellas dos se ocupan de toda la parte técnica, de editar y diseminar y divulgar y subir programas a las diversas plataformas, etcétera, etcétera. Yo en eso naufrago completamente. Entonces, agradecerle a ellas por su magnífico trabajo y agradecerles a ustedes, amigos, que me siguen, que me escuchan y que piensan
que este viejo pianista y escritor, bien que mal, tiene todavía algunas cosas interesantes que les puede enseñar, que les puede compartir. Un gran abrazo para todos y nos volvemos a hablar mañana.